Shabbat Shalom, queridos amigos, gracias por estar aquí. Vamos a comenzar a estudiar esta semana la Parashá Vo, que dice, habló el Eterno con Moshe. Ven con Faraón, pues yo he endurecido su corazón y el de sus siervos, para mostrarles mis señales y para que cuentes en los oídos de tus hijos y del hijo de tu hijo lo que hice en Egipto con las señales que puse ante ellos para que sepan que yo soy el Eterno. Como ven, les subrayé 3 frases, ¿verdad? En amarillo, verde y azul, y vamos a analizar un poco de qué se trata. Desde la perspectiva cabalística, cada palabra y cada texto, o vamos a decir, cada letra de este texto contiene secretos ocultos que se relacionan con el flujo de la energía cósmica, con la estructura del alma y con las leyes universales. Como bien saben, aquí tenemos las 3 últimas plagas, ¿verdad? La semana pasada vimos que la Cábala nos enseña que el endurecimiento del corazón no es un castigo, sino un mecanismo diseñado para revelar el máximo potencial oculto en las situaciones de adversidad, ya sea en el otro o en nosotros mismos. Este endurecimiento, que en realidad es crear un peso en el corazón, es crucial para que se produzca una liberación en esta parashá. El hecho de que las plagas se dividieron en 2 partes, una de 7 y una de 3, claramente nos habla, por una parte, de dimensiones superiores. Es decir, mientras estuvo la energía en el mundo de la forma, en el mundo de Yetzirah, la forma podía cambiarse, porque la forma siempre puede cambiarse. Pero ya aquí no. Aquí no hay libre albedrío, porque llegó al punto en donde el mal ataca la raíz y ésta se defiende y desde allí actúa. Ya no hay vuelta atrás. Esta es una de las interpretaciones que tenemos sobre esta parashá. En el plano físico, por ejemplo, sabemos que los músculos se fortalecen cuando enfrentan resistencia. De manera similar, en el plano espiritual, el alma se fortalece cuando enfrenta desafíos. Sin esta resistencia, el crecimiento sería superficial o limitado. Entonces, Dios hace pesado nuestro corazón para prolongar el proceso de liberación. ¿Por qué? Porque esto obliga tanto a Faraón como a los israelitas a pasar por un ciclo de confrontación y despertar que culmina en una transformación más profunda y duradera. Fíjense que vamos a ver algo muy interesante con respecto a eso en Éxodo 6, 12 y 13, que dice, y le respondió Moshe, si los hijos de Israel no me escucharon, ¿cómo va a escucharme el faraón? Y soy duro de lengua. Mas insistió el Eterno ante Moshe y Aarón. Ordenó a los hijos de Israel, vaya al faraón, rey de Egipto, a sacar a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Fíjense qué interesante. Insistió el Eterno en ordenarle a los hijos de Israel y al faraón, saca a los hijos de Israel de Egipto. ¿Cómo es esto de extraño? ¿Cómo Dios le está diciendo a los hebreos, saca a los hijos de Israel? Ellos son los hijos de Israel. Dios les está diciendo entonces, libérate a ti mismo. Es bastante absurdo si lo vemos desde el punto de vista literal. Pero aquí se nos está hablando de 2 condiciones. La primera es la condición material de los hijos de Israel y la segunda es la condición espiritual. Dios nos está ordenando salir
de la mentalidad de estrechez, de esa mentalidad en donde las posibilidades son limitadas, en donde no vemos alternativas. Entonces, Dios da una orden. Y les digo una cosa, cuando Dios da una orden, que poco se ve esto en la Torá, esto no puede dejar de cumplirse. Esto quiere decir que el alma tiene un programa de liberación que es una imperiosa necesidad que no se puede obviar. Es una orden divina, es decir, esto se hace por las buenas o por las buenas, mis amigos. ¿Qué quiere decir esto? Que toda nuestra vida en esta tercera dimensión, todo el programa que nosotros traemos en esta dimensión, tiene el objetivo de liberarnos de la estrechez de pensamiento y de emociones, mis amigos. Así que no sirve de nada resistirnos, porque la vida nos va a llevar a eso y todo nos va a llevar a eso porque es una orden divina. Es como yo les digo, si Dios nos diera órdenes, no podríamos negarnos. Por eso Él nos da preceptos. Los preceptos son opcionales. Las órdenes es imposible de no acatarlas. Y esto vamos a verlo poco en la Torá. ¿Ok? Lo cierto, mis amigos, es que lo que más tiempo tarda en transformarse es más duradero. Y es por eso que la salida de Egipto no se hizo en un solo golpe, sino que se hizo en 10 etapas. Asimismo, en la vida muchas veces nos encontramos persiguiendo metas o deseando cosas que parecen que están fuera de nuestro alcance, mis amigos. Pero la famosa frase, lo que más cuesta es lo que más se aprecia, refleja una verdad profunda y psicológica acerca de la naturaleza humana y el valor que le otorgamos a lo que obtenemos tras un esfuerzo significativo. Desde una perspectiva psicológica, si se quiere, el esfuerzo y la dificultad son factores que contribuyen a la percepción del valor. Esto se debe a varios procesos mentales y emocionales que están profundamente ligados a nuestra capacidad de obtener recompensas desde nuestro sistema reptil. Por eso existe lo que se llama la teoría del reforzamiento positivo. Y esta sugiere que cuando obtenemos algo tras un esfuerzo arduo, el cerebro libera dopamina, que es el neurotransmisor relacionado con el placer y la recompensa. Entonces, esta liberación no solo hace que nos sintamos bien, sino que nos la asociamos a una sensación positiva con el objetivo alcanzado. Entonces, cuanto más esfuerzo se ha invertido en algo, más intensa es la sensación de gratificación, mis amigos. Y esto es importante porque nosotros tendemos a querer las cosas fáciles y siempre buscamos el atajo. Y es ahí en donde viene el problema, porque el atajo, la viveza, porque claro, si hay un camino que si hay dos vías y uno me va a tomar 20 minutos y otro me toma 10, yo agarro el de 10, obviamente. Pero no es eso lo que nos quiere decir la Torá. Lo que nos quiere decir la Torá es que cuando nosotros somos cómodos o hacemos cosas para evitar sentir dolor y esfuerzo, nosotros estamos garantizándonos que no estamos aprendiendo la lección que tenemos que aprender. A nivel evolutivo, los hebreos, Moshe y Hashem, estaban creando un arquetipo, pues esta relación entre esfuerzo y recompensa era y es crucial para la supervivencia, mis amigos. Desde la prehistoria, la recompensa que requería
esfuerzo para encontrar comida o para protegernos aseguraba la supervivencia. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro desarrollaba pensamientos apropiados para o desarrollar astucias, ¿verdad? Para nosotros poder preservar la vida. Por lo tanto, el cerebro le da mayor valor a este tipo de acciones. Entonces, es por eso que existe la adversidad, mis amigos, porque la adversidad no es un castigo, sino una vía diseñada para activar nuestro potencial de desarrollar nuestro mejor esfuerzo o nuestra mejor versión para poder evolucionar. Sin obstáculos, mis amigos, no hay expansión del alma. Y eso es lo importante de esta parte. Ahora, el endurecimiento del corazón del faraón, que también lo vemos esta porción, tiene dos fases. En la primera, nos enfrentamos a una persona que tiene el corazón endurecido. Es una persona sin piedad ni empatía, dispuesto a herir a los otros. La Torá quiere dejarnos claro que el endurecimiento no impide la elección. El individuo siempre puede detenerse, pero su terquedad hace que se le dificulte, entonces, más bien, se intensifica, volviéndose más difícil de cambiar. Cuando enfrentamos un gran desafío como un bloqueo emocional, una crisis financiera, un conflicto, las opciones se vuelven más claras. O nos rendimos al caos o trascendemos hacia una nueva dimensión de nosotros mismos. Lo que tenemos que entender es que la vida nos está empujando. Es decir, el que sufre está siendo empujado para que opere un cambio. Es un impulso natural de la vida. Y es allí cuando ya no tenemos otra opción. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros estamos, a mí me ha pasado, que yo me resisto a operar un cambio y la vida viene y me da un zarpazo para que el cambio se opere. Eso quiere decir que esa resistencia que yo tuve fue un endurecimiento de mi corazón. Es decir, mi corazón se puso pesado a las señales que Dios me envió para que yo operara ese cambio y no le quedó más remedio que mandarme un zarpazo que viene siendo como una plaga. Entonces, Hashem utiliza la terquedad y el ego del otro para hacerlo. Utiliza a cualquier persona que te dé el empujón y que hagan que te boten del trabajo, que hagan que tantas cosas que pueden suceder. Entonces, tenemos que entender que cuando nos pasa un empujón de estos, fue que Hashem utilizó al otro y que por alguna razón que no veremos ahorita mismo teníamos que salir de esa situación. Porque estoy segura que eso nos ha pasado a todos. De una u otra manera, hemos sido siempre empujados para operar un cambio porque nosotros no lo queremos hacer por nosotros mismos. Nos resistimos. ¿Ok? Ahora hay un segundo caso. Y es cuando tenemos una experiencia dolorosa, sobre todo cuando somos sorprendidos por ella. Entonces el corazón se endurece, es decir, experimentamos un cierre emocional, intelectual o espiritual para evitar sentir nuevamente ese dolor desgarrante que nos impuso ese primer impacto emocional. Este cierre genera una presión interna. Si se enfrenta con sabiduría, despierta niveles más altos de conciencia. De lo contrario, arrastra consecuencias dolorosas para quienes representan un recuerdo de este impacto emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces, ¿verdad?
hacemos sufrir a los otros por nuestro impacto emocional. Y el otro no tiene nada que ver con nuestro sufrimiento. Por ejemplo, una persona ha sido traicionada por su pareja, la pareja que venga después va a terminar pagando las consecuencias del endurecimiento del corazón que tuvo esa persona por ese primer engaño. ¿Qué tuvo el otro que ver? ¿El otro qué culpa tiene? Nada, no tiene culpa. Pero el endurecimiento de nuestro corazón hace que esto suceda. El miedo que tenemos a sentir el dolor hace que esto suceda. Y eso es tener un corazón de piedra. Entonces, el corazón de piedra no es solo un mecanismo de defensa, sino también una encrucijada. Puede convertirse en un muro que nos aísla del amor, de la comprensión y de la evolución, o un crisol que refina nuestra percepción de la vida. Si elegimos la segunda opción, el dolor deja de ser un enemigo y se transforma en un maestro que nos revela la profundidad de nuestra capacidad de transformación. Sin embargo, cuando el cierre se prolonga, la memoria del sufrimiento se convierte en un patrón que moldea nuestras decisiones, nuestras relaciones y nuestra visión del mundo, condenándonos a repetir la misma herida una y otra vez, solo que con diferente vestido. Es decir, en diferentes circunstancias vamos a experimentar el mismo dolor, cosa que también nos ha pasado a todos. Entonces, es una paradoja el peso que ponemos en el corazón, porque aunque su propósito inicial es protegernos, en realidad nos aprisiona, nos encarcela. Entonces, ahí es cuando comprendemos que la vulnerabilidad no es sinónimo de debilidad, sino de apertura a la verdadera sanación. Y entonces es así como podemos trascender el dolor y comenzar cada etapa de nuestra vida o cada comienzo limpios de corazón, que es lo más importante. ¿Por qué nosotros tenemos que arrastrar experiencias del pasado hacia nuestras nuevas experiencias? Porque nos llenamos de miedo. Porque tenemos más miedo a sentir dolor que el dolor mismo. Es decir, el miedo a sentir al dolor es más aterrorizante que una vez que estamos dentro del dolor. Entonces, hacemos todo para evitar llegar al dolor, siendo que estamos atemorizándonos más por ese momento que inevitablemente vamos a vivir. Okay. Por otro lado, en esta porción tenemos los 3 versos en colores que les señalé. Por ejemplo, la Torá nos dice, ven a Faraón. No nos dice ve, leja, lej. Nos dice ven. La diferencia radica en que ven significa acompañamiento divino. Dios no envía a Moisés solo. En cambio, lo invita a entrar en las profundidades de las fuerzas oscuras con él. De hecho, hay un midrash, si no me equivoco, que dice que Moshe, que en la parashá Bo, eh, Dios le dice a Moshe, ven conmigo, porque por primera vez Moshe sintió miedo. Entonces, Dios le quiso reforzar a Moshe que él no estaba solo y que nada le iba a pasar. Esto tiene connotaciones mucho más profundas, que ya la vamos a ver. Esto quiere decir que eh, cuando enfrentamos nuestras sombras, el faraón interno, ¿verdad? No lo hacemos en soledad, mis amigos.
La presencia divina nos guía en ese proceso, asegurándonos que nuestra sombra no es un abismo sin salida, es un espacio de revelación y transformación. Ven sugiere que el Creador ya está allí esperando nuestra llegada para mostrarnos que incluso en los rincones más oscuros de nuestra psique hay luz oculta para que ésta pueda ser redimida. Fíjense algo muy importante. No sé si recuerdan que Jacob bendijo al faraón. Y en el momento en que Jacob bendijo al faraón, el Nilo subió. Al subir el Nilo, que estaba en sequía por los 7 años de hambruna, ¿verdad? El Nilo comienza a irrigar a todas las fuentes alternas que habían creado en Egipto y se acabó el hambre y la agricultura volvió a su apogeo. ¿Por qué Moshe entonces tuvo miedo? Porque la siguiente plaga, esta que viene, que es la langosta, eliminaba la bendición de Jacob, porque iba a volver a traer la hambruna a Egipto. Ya lo vamos a ver. En fin, todo esto nos quiere decir, mis amigos, que el verdadero coraje no consiste solo en desafiar lo externo, sino en descender a nuestras propias profundidades con la certeza de que no estamos solos. La batalla con el faraón, que son nuestros pensamientos limitados, nuestras creencias eh, de escasez, eh, la visión que tenemos pequeña de todas las posibilidades, nuestra pequeña vasija, ¿verdad? Eh, son en realidad batallas que nosotros libramos contra el faraón y esta parashá, esta porción, este ven al faraón nos está invitando a liberar nuestra conciencia de las ataduras del miedo y de la rigidez, reconociendo que no lo podemos hacer solo, sino que Hashem nos acompaña incluso en los momentos de mayor incertidumbre. Así que cuando estén en conflicto, digan vos, ven conmigo, Hashem, para este momento de dificultad. Y por eso vos fue escogido como un título, porque es un mantra. ¿Okay? Luego nos dice, para poner mis señales, lema'an shiti ototá. La palabra mis señales no solo se refiere a las plagas físicas, sino a códigos espirituales que señalan o revelan el funcionamiento de las leyes divinas. Cuando nos dice ototá, contiene la raíz et, alef taf, que simboliza la totalidad del alfabeto hebreo, del principio al fin. Esto sugiere que las señales divinas abarcan todo el espectro de la existencia, desde los niveles más elevados de luz hasta la manifestación más densa de la materia. Entonces, las señales no son únicamente actos externos, son vibraciones que reconfiguran la estructura interna del alma humana y del universo. Cada señal divina opera como un código energético que impacta tanto lo visible como lo invisible, mis amigos. No son eventos milagrosos, no son cosas maravillosas, son pulsaciones de conciencia universal que resuenan en los niveles más profundos de nuestra existencia. Es así como una onda sonora puede modificar una estructura física. Recuerden que la semana pasada hablábamos de estas placas de arena que estaban conectadas a grandes bocinas y que a través de música armónica ellas
cambiaban la estructura y formaban estructuras armónicas o desarmónicas de acuerdo al tipo de música. Entonces, tenemos que entender, ¿verdad?, que las señales o las vibraciones generan cambios en la psique y en el espíritu, despertando memorias ancestrales y abriendo nuevas posibilidades de percepción. En este sentido, las señales no solo anuncian transformaciones, las provocan. Son activadores que disuelven bloqueos internos y alinean nuestra esencia con la vibración de lo divino, mis amigos. Y es por eso que esta parashá o sea, que es por eso que hay 10 plagas. Fíjense, las plagas se dividen en 3, 6, 9, pero estas divisiones no son las 3 primeras, las 3 segundas y las 3 últimas, no, dejando a la última por fuera. Estas plagas se dividen así: el 1, el 3 y el 5. Luego el 3, el 5 y el 7. Luego el 5, el 3, el 5, 7, 9. ¿Por qué? Porque son señales que nos están dando. Fíjense que si ustedes revisan en la Torá, por ejemplo, la Torá nos dice, cuando sale la primera plaga, que es la del mar, ¿verdad? Cuando se produjo la plaga de las aguas ensangradas, ¿verdad? Antes de que se produzca la plaga, Dios dice, porque yo soy Dios y yo soy el Eterno. Y entonces toca tú con tu vara esto. Vamos a ver constantemente la plaga 1, después la plaga 1, 3, 5, después la plaga 7 y después la plaga 9. Vamos a ver siempre esta alternancia. En la primera nos está enseñando quién es Dios, es decir, es como que si Faraón agarró la lista. Bueno, tráeme la lista de todos los dioses que hay aquí. Este Dios que tú me estás diciendo, este Dios no está. Déjeme decirle que en Egipto había un Dios para las ranas, un Dios que se ocupaba de la fertilidad, que se representaba en una rana. De allí es la plaga de las ranas. ¿Comprende? Cada plaga golpeó las creencias del pueblo, las creencias politeístas. Por eso esta parashá y la anterior y Beshalach son primordiales, son fabricantes del monoteísmo, mis amigos. Y si hay algo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es enfocarnos directo en Dios y olvidarnos de las señales externas. Nosotros directo con Dios. Las señales son frecuencias, mis amigos, y a veces la vida nos envía pequeñas señales para que vayamos corrigiendo el rumbo que llevamos, como por ejemplo sentirnos incómodos en una situación o experimentar una coincidencia significativa. Entonces, eso es una señal. Y fíjense que hablamos de algo significativo porque las plagas tienen explicación natural. Ya hablábamos la semana pasada que la Torá no niega el naturalismo. Fíjense que esta es la razón por la cual el faraón no veía todo lo que sucedía en Egipto como un prodigio. ¿Qué era lo maravilloso realmente que estaba sucediendo? Fíjense que la Torá y los Salmos declaran que las plagas de Egipto no son milagros, son maravillas.
Fele. ¿Qué quiere decir Fele? Fele se escribe Pei Lamet Aleph. Quiere decir la boca, Pei, que aprende la divinidad. Pei, boca, Limut, Lamet, la boca que aprende, el Aleph es lo eterno, el Dios. Y de hecho, Pele es Aleph al revés, maravilla. Es exactamente la misma palabra, solo que invertida. En milagro, en hebreo es Nes. Y por ninguna parte la Torah dice Nes. Dice Pele. Prodigios. Entonces, ¿qué era lo maravilloso realmente que estaba sucediendo? Que los hebreos eran espectadores. Como ya les dije, en Goshen, que era el lugar donde vivían los hebreos, había una capa impermeable que los mantenía a salvo de todas estas cosas naturales que estaban sucediendo. Y eso era verdaderamente lo sobrenatural. Eso era lo que afincaba la fe. ¿Por qué? Porque si ustedes van a Marruecos, hoy en día hay plagas de langosta. Vienen como una nube, se comen todo lo que hay y se van. Solo que esto fue en proporciones gigantescas. La oscuridad, un eclipse dura segundos. ¿Cuánto duró esta oscuridad aquí? 3 días. Entonces, todo tiene un aprendizaje por detrás. Eso es lo que quiere decir Pele. Entonces, las 3 plagas que afectaron a Egipto son Arbe, la langosta, Hoshech, oscuridad, y Makat Berjot, muerte de los primogénitos. Cada uno de estos nombres en hebreo tiene una profundidad simbólica. Por supuesto, no podemos dejar atrás, así como hicimos la semana pasada, las 7 plagas, ahorita vamos a hacer las 3 últimas. Langosta, por ejemplo, Arbe, tiene una gematría de 208. Y este valor es idéntico al de Itzhak, que vale 208. ¿Qué quiere decir Itzhak? Quiere decir risa. Lo contrario de Itzhak es fuerza, juicio, restricción, llanto, Gebura. ¿Qué quiere decir esto? Que la langosta que destruyen y arrasan los campos son una manifestación de extrema Gebura. ¿Okay? La langosta simboliza la fuerza destructiva del juicio que despoja a Egipto de su abundancia material. Y es por eso que Moshe tenía miedo, porque estaba quitando la bendición de Jacob. Entonces, en términos personales, como para nosotros, esta plaga representa un vacío que llega para destruir todo lo que no tiene raíz espiritual en nosotros. Todo normalmente comienza en el espíritu, pero cuando nosotros desconectamos la materialidad de lo espiritual, nosotros estamos, ¿verdad?, quitándole su raíz. Por ejemplo, ¿por qué razón para mí un bolso que yo compre, un Louis Vuitton, por ejemplo, de $3,000, vale más que los $3,000 en sí mismo? La gente le da más valor al bolso que al dinero en sí mismo. ¿Por qué? Porque el dinero lo aprecia menos por la cantidad de cortes y cortocircuitos que el dinero, las creencias colectivas con el dinero tienen. Entonces, no vale lo mismo una cartera de $100 que gastarse $100 en chuchería. ¿Por qué? Porque a la cartera se le da más valor
porque la cartera, en la conciencia, como la cartera te gusta, la quieres contigo, es algo que tú te apropiaste, ¿verdad? Esa cartera está conectada con la raíz espiritual. La chuchería, que es lo que te vas a comer y es lo que va a desaparecer, a menos que tú bendigas lo que te estás comiendo antes de comértelo, le estás cortando la raíz espiritual. ¿Se entiende eso? Hay muchas cosas que nosotros, que hay muchas cosas a las cuales nosotros la desenchufamos de los mundos superiores. Y es allí cuando caemos en la idolatría. ¿Okay? Luego tenemos Hoshe. La traducción literal es oscuridad, pero esta plaga realmente se trata de lo oscurantismo, mis amigos. Fíjense que su valor gemátrico es 334 y 334 es exactamente igual a Casadí, que quiere decir caldeos o magos. Como ustedes bien saben, una de las razones por las cuales el faraón y los dictadores de este mundo se mantienen en el poder es por el oscurantismo. Forma parte de la estrechez de conciencia en la que la gente queda apresada por el miedo. Fíjense qué nos dice la Torá, que no podías ver a tu hermano. Era tan oscuro que no podías ver a tu hermano, es decir, no era un simple eclipse. Pero ¿qué quiere decir no puedes ver a tu hermano? Que no puedes ver al otro. Estás tan desconectado del otro que ni siquiera ves que existe. Eso es el oscurantismo, mis amigos. Entonces, esta plaga se trata de una limpieza de la magia caldea responsable de la fe que los egipcios tenían en sus ídolos. Entonces la oscuridad no es solo la ausencia de luz física, sino también es un estado espiritual de desconexión y parálisis. La Cábala enseña que la luz divina puede quedar oculta por capas de negatividad representado en este oscurantismo. Y esto representa, ¿verdad? Una, unas sombras que impiden percibir la verdad. Según el Midrash, había tanta oscuridad, era tan densa que la gente ni siquiera podía moverse, pero que los israelitas tenían lámparas en sus ojos. Eran como si estuvieran iluminados con lámparas en sus ojos. Esto simboliza la percepción de la luz que depende de nuestro nivel de conciencia. El monoteísmo, mis amigos, implica claridad de percepción. Es el emet sobre la visión que tenemos sobre el mundo. En términos personales, la oscuridad nos confronta con nuestra idolatría hacia el mundo material. Es una invitación a salir de la confusión a la claridad. Y por último tenemos la Makat Berjot, la muerte de los primogénitos. Makat tiene una gematría de 540 y Bejorot tiene una gematría de 628. Esto nos da un total de 1168. Ahora fíjense que este número no tiene un vínculo obvio, pero podemos desglosarlo de la siguiente manera. 1000 es la gematría del Aleph grande, el Aleph aumentado, ese que vemos en Baikra chiquitico, y que luego se presenta en grande, en la Gemara, ¿verdad? Representando la unidad divina, y 168 de son, que quiere decir ayuno, representando un estado de introspección y purificación. Fíjense que esta es la plaga que queda aparte de las otras 9. En la Cábala, los primogénitos representan la primera emanación.
el inicio de cualquier proceso. Este golpe simboliza la interrupción radical de los sistemas corruptos que nacen en Egipto. No se trataba de muerte realmente de personas, sino de todas las estructuras que nacieron como primogénitas en Egipto fueron destruidas. Este golpe marca el colapso del ego en su máxima expresión, es decir, el faraón y su linaje, preparando el camino para una realidad más alineada con lo divino. En términos personales, puede entenderse como un golpe a nuestras limitaciones primigenias. Es decir, son aquellas creencias o estructuras que están profundamente arraigadas y que nos impiden avanzar, que ni siquiera están tan arraigadas que no podemos ni percibirlas. Ahora, pregunta, ¿por qué la última fue la única que no pidió la intervención de Moshe y Aarón? Es Dios directo quien interviene con un único propósito, mis amigos. Crear el Kriyat Hashamayim, es decir, demostrar de forma contundente, inequívoca, que hay una ley de causa y efecto que es implacable y que debemos temerle a la ley de causa y efecto. Eso es Kriyat Hashamayim, el miedo al cielo. El miedo al cielo simplemente es témete a ti mismo de tu inconsciencia, de lo que haces que no te das cuenta que haces. A eso es lo que hay que temerle. Hay que temerle a la falta de conciencia. Hay que temerle a nuestras transgresiones inconscientes, mis amigos. ¿Ok? Fíjense cómo nos muestra la Torá en Éxodo 13, 9 y 10. Nos dice, y será para ti como señal sobre tu mano y memoria ante tus ojos, para que sea ley del Eterno en tu boca y que recuerdes que el Eterno te libró con mano fuerte de Egipto y guardarás esta ley cada año en los días fijados. Hablando de estas creencias profundamente arraigadas, aquí la Torá nos está hablando de lealtades ancestrales, de la cual mucho hemos hablado en las clases. Desde tiempos inmemoriales, mis amigos, los seres humanos hemos estado conectados con nuestros ancestros de forma profunda y a menudo invisibles. En el ámbito de la psicología transgeneracional, la epigenética y las tradiciones espirituales como la Cábala emergen fascinantemente con la idea de que guardamos lealtades inconscientes hacia nuestros ancestros. Estas lealtades, aunque nacen del amor y la necesidad de pertenencia, pueden convertirse en cadenas que limitan nuestro desarrollo personal y espiritual. Pero ¿por qué guardamos estas lealtades incluso cuando nos hacen la vida difícil? Porque tenemos necesidad de pertenencia. Fíjense qué cosa tan absurda, cómo actúa el subconsciente. La necesidad de pertenecer es una de las fuerzas más poderosas en el ser humano. Desde el nacimiento buscamos conexión y aceptación en nuestra familia y esta necesidad trasciende generaciones. Guardar lealtades con los ancestros es, en esencia, una manera de reafirmar que pertenecemos al sistema familiar y decimos inconscientemente, soy uno de ustedes, estoy con ustedes, no puedo permitirme no sufrir porque tú lo hiciste y yo soy leal a ti. ¿Se dan cuenta lo absurdo que es estar apegados a esos lazos familiares transgeneracionales para sentir una pertenencia completamente absurda e inconsciente?
Esto se puede manifestar de formas muy sutiles, como por ejemplo, repetir patrones de comportamiento, perpetuar creencias limitadas, incluso reproducir traumas, fracasos, agresiones, ¿verdad? Por ejemplo, una persona puede sabotear su éxito financiero porque siente que superar a su padre sería desleal. Superar a su ancestro, que vivió en la pobreza, es un acto de agresión para el ancestro. Y al contrario, nuestro ancestro quiere que lo superemos. Eso es lo que tenemos que entender. Una persona que es sufrida tiene dos caminos. Una persona que tiene sus hijos, ¿verdad? Entonces, los hijos tienen dos caminos. Uno, actuar por oposición a la madre o al padre, cualquiera de los dos que se ha sufrido, o ser leal al padre y a la madre y seguir el mismo camino de sufrimiento de la madre y el padre, o actuar por oposición, es decir, en completa rebeldía. De las dos maneras es un desequilibrio, porque cada persona tiene que hacerse su propio camino. Los traumas no resueltos de generaciones anteriores tienden a transmitirse, mis amigos. Y la oposición es un trauma no resuelto, es una rebeldía. Entonces, según la epigenética, experiencia de estrés intenso, miedo o dolor pueden marcar nuestro ADN y afectar a las generaciones futuras. La lealtad inconsciente se convierte en un intento de cargar con ese peso como un acto de solidaridad con los ancestros. El biólogo Rupert Sheldrake propuso la idea de los campos morfogenéticos, un concepto que resuena con la sabiduría ancestral. Según esta teoría, yo he hablado mucho de esto, existe una memoria colectiva que conecta a todos los miembros de un sistema familiar. Él lo probó con unos monos, los monos macacas, ¿verdad? Entonces probó que el campo energético guarda información de las experiencias, las emociones y los aprendizajes de todo el árbol familiar. Las lealtades, entonces, no son actos individuales, son respuestas al campo energético familiar. Es como si cada uno de nosotros fuera un nodo en la red y nuestras decisiones estuvieran influenciadas por esa red invisible. Así que tenemos que cortar esa red. Uno de los mayores obstáculos, ¿verdad? Es el miedo a traicionar a nuestra familia. Ese miedo, aunque irracional, es profundamente humano. Es romper con un patrón destructivo y puede hacernos sentir como una traición hacia los ancestros que vivieron bajo ese mismo esquema, lo cual nos excluye del patrón familiar y nadie quiere sentirse excluido. Por ejemplo, como esto es inconsciente, mis amigos, nosotros conscientemente podemos decir, yo monfu completamente de las lealtades de mi sistema familiar. Yo monfu, o sea, no me importa ser excluida de mi sistema familiar porque yo estoy apegada a Dios y solo me interesa Dios. Y vamos a ver cómo la misma Torá nos hace romper esos lazos. Es que la Torá tiene todo. O sea, por eso yo les digo, la Torá es la terapia de las terapias. Fíjense, ¿qué nos dice la Torá? Que nosotros, para liberarnos de las lealtades ancestrales, no tenemos que renegar de nuestra familia, sino honrarla de una manera de amor consciente. Por ejemplo, reconociendo los patrones por los cuales nuestra familia viene actuando. Entonces tenemos que identificar las áreas en nuestra vida donde sentimos que estamos repitiendo historias familiares.
escuchen. Investigar el árbol genealógico. Entonces, exploramos la historia de nuestra familia, comprendiendo los eventos traumáticos o significativos que pueden arrojar luz sobre las cargas que llevamos. Entonces, siempre le preguntamos a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestra familia, a nuestros tíos, cómo nacimos, qué ha pasado en nuestra familia, etcétera. Y luego, rituales de liberación. Realizar ceremonias simbólicas para honrar a nuestros ancestros y liberarlos de cargas que no pertenecen. Cuarto, conexión espiritual, meditar, orar y reflexionar sobre el propósito de nuestra alma en relación con nuestra familia. Y por último, agradecer. ¿Qué hacemos nosotros en Pesaj, por ejemplo? Cada ritual del calendario hebreo, mis amigos, es una terapia de constelación familiar, solo que hasta ahora no nos habíamos dado cuenta, porque pasamos por todas estas etapas. Cuando estamos estudiando la Torá, en la manera en cómo lo hacemos en Cábala renovada, nosotros estamos buscando todos los patrones psicológicos, psicoemocionales que están escondidos en todas las generaciones pasadas. Nuestra familia no está exenta de lo que pasó en la Torá, déjenme decirles. Porque los árboles generacionales funcionan con arquetipos. Y estos en la Torá son arquetipos universales. Investigar el árbol genealógico que se hace en la Gadá de Pesas, se cuenta la historia de la salida de Egipto. Estamos honrando al árbol genealógico. Ritual de liberación. Come la matzá, come esto, come lo otro. Conexión espiritual. Meditamos, oramos y hacemos que nuestra alma reviva la salida de Egipto. Y por último, agradecemos. ¿No es una maravilla eso? Si nosotros, cuando estamos haciendo el ritual de Pesa, el ritual de Rosh Hashanah, esos pequeños rituales que la gente cree que son religiosos, y lo vemos como una terapia sistémica, mis amigos, nosotros estamos haciendo un corte con traumas del pasado y estamos haciendo realmente una terapia transgeneracional. Entonces hay que entender que las lealtades no son enemigas, son oportunidades, porque cuando nosotros recordamos, honramos y crecemos de eso, entonces nosotros estamos transformando nuestra relación con el pasado, nos estamos relacionando de manera diferente con el pasado. Entonces, esto es un acto de liberación. ¿Se entiende esto? Porque pronto viene Pesaj y yo sé que Pesaj es trabajoso y yo sé que mucha gente que solo quiere estudiar Cábala y que no quiere entrar al mundo religioso, ve estas cosas como si fueran eso, actos religiosos. Y realmente créanme que yo, a pesar de estar ahí, a pesar de hacerlo en una sinagoga, si se quisiera ver desde el punto de vista religioso, lo hago desde el punto de vista religioso. El que me ve de afuera ve como si yo lo estuviera haciendo desde el punto de vista religioso, pero internamente esto es altamente terapéutico, mis amigos. Altamente terapéutico. Créanme que es una gran oportunidad. ¿Ok? Entonces, en el judaísmo, el acto de recordar no se limita a revivir el pasado, sino que también tiene el propósito transformador. Este reconocimiento del sufrimiento del pasado
corta las lealtades, porque lo único que la lealtad está buscando es ser reconocida, es salir de la narrativa victimista estancada. Cuando el dolor se reconoce, sale como del estanque y comienza a fluir, comienza a diluirse en el colectivo. Es como si darle espacio al sufrimiento, ¿verdad? Quitara la resistencia del control que se tiene sobre ese sufrimiento y lo eleva un peldaño hacia un poder transformador. ¿Ok, mis amigos? Entonces, pendiente de esto en cada festividad hebrea, porque yo les he dicho que cuando pasamos un año de transformación, y ya pronto viene el Rosh Hodesh de Nisan, cuando pasamos un año de transformación, hemos pasado por todos estos rituales de liberación y algo en nuestra conciencia, en nuestro estado físico, espiritual, biológico, emocional y económico cambia. Es maravilloso y cambia. Vamos ahora con Éxodo 10:3. Dice, Moisés y Aarón fueron a ver al faraón y le dijeron, así dice el Señor, el Dios de los hebreos, ¿hasta cuándo no querrás humillarte ante mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Luego en Éxodo 10:7 nos dice, los cortesanos del faraón le dijeron, ¿hasta cuándo este hombre nos será una trampa? Que salga una delegación a adorar a su Dios Hashem. ¿Acaso no te das cuenta que Egipto está perdido? Aquí tenemos otro conflicto ético, mis amigos. ¿Por qué Dios no le dice la verdad al faraón? Hasta ese momento no se habla de una liberación definitiva, sino que se habla de salir de Egipto a un ritual de adoración. Y esto es muy importante, porque en el contexto bíblico, la forma en la que se presenta este mandato en los textos, sin mencionar explícitamente la salida definitiva de Egipto o el propósito completo de la liberación, ha sido interpretado de diversas maneras. Primero que nada, una de las explicaciones más aceptadas en la tradición judía es que la respuesta de Moisés y Aarón ante el faraón tenía un componente estratégico y diplomático. Es decir, la diplomacia no está descartada en la Torá. Al contrario, es recomendada. En esta interpretación, la afirmación de que solo se irían para adorar a Dios y no mencionar el propósito completo de la liberación fue una táctica utilizada para ganar tiempo y evitar un rechazo absoluto inmediato por parte del faraón. El faraón, que era un gobernante absoluto, habría sido reacio, obviamente, a aceptar una demanda tan grande como la liberación de miles de esclavos. Por lo tanto, el pedido de Moisés fue formulado de manera que parecía menos amenazante, permitiendo que el proceso de negociación se abriera. De hecho, la misma narrativa muestra que el faraón no tomó en serio el primer pedido, que lo llevó a una serie de plagas que finalmente convencieron al faraón de liberar a los israelitas. Desde esta perspectiva, la mentira no sería tan grave, ya que se trataría de una maniobra pragmática en un contexto de alta tensión política y moral, mis amigos. Qué interesante que la mentira, o vamos a decir, no decir toda la verdad, está permitido en la Torá siempre que el propósito sea noble y de beneficio para todos. ¿Se dan cuenta? Por eso vemos que Aarón tenía permitido mentirle a las parejas cuando las buscaba reconciliar y le decía mentira a uno y mentira al otro para que se reconciliaran.
Siempre que sea para un propósito mayor y no un propósito egoísta, la mentira es válida. ¿Por qué? Porque la verdad es relativa. Hay una sola verdad que es Emet y esa verdad es el universo entero. Esa verdad es la Torah, las leyes. ¿Ok? Luego tenemos en un plano diferente, se podría argumentar que desde la perspectiva de la moral divina, la liberación de los israelitas era tan crucial y estaba tan determinada por el plan divino que lo que pudiera parecer una mentira o engaño a los ojos humanos no era un pecado o una transgresión moral. En muchas tradiciones religiosas hay un principio de que la ética humana y la moral divina no siempre coinciden, es decir, los planes de Dios pueden trascender la lógica humana y sus estándares morales. En este caso, el propósito final era la libertad del pueblo de Israel, lo que justifica un contexto que se utilizará para trazar una estrategia que pudiera parecer moralmente cuestionable para alcanzar un fin más alto. Este enfoque, el fin, que es el fin justifica los medios, ¿verdad? Eh, es como aceptado. Pero lo que yo quiero que vean que es supremamente interesante que los mismos sabios cuestionan la ética divina. Por eso es que yo le digo que en el judaísmo no hay fanatismo, no hay proselitismo. En el judaísmo se cuestiona todo. En el judaísmo se cuestiona a Dios inclusive. Entonces de esto se hace así porque Dios lo dice, eso no existe para nosotros. Tenemos derecho a pensar, tenemos derecho a decidir, tenemos derecho a equivocarnos. ¿Okay? Así que cuando nos imponen conductas y cosas extrañas, tenemos derecho a decir no. ¿Okay? Otra interpretación es que desde la perspectiva bíblica, el propósito último de la petición de Moisés ante el faraón, que era salir de Egipto, sí estaba en línea con lo que Dios quería, que era un éxodo para adorar a Dios en el desierto. Aunque la liberación completa de Egipto y la creación de una nueva nación en la tierra prometida no se mencionan explícitamente en este momento. Es posible ver la salida como un medio para alcanzar el fin último, que era la adoración y el establecimiento de una relación más directa con Dios. Fíjense algo muy importante, y es que la Torá nos dice más adelante, y lo vamos a ver, que Dios, no sé si lo puse, que Dios esperó este día para la salida de Egipto. Creo que no lo puse como, como, como referencia. Pero ya se las voy a decir. Yo les voy a decir porque es muy importante entender. ¿Qué quiere decir esto? Que si Dios nos hubiese dejado salir en la primera porción, en la primera plaga, los hebreos hubiesen regresado. Hubiesen realmente estado 3 días y hubiesen regresado. Porque la salida de Egipto era en el Rosh Hodesh Nisan. Y aquí no los dice. Ya se los voy a buscar porque esto es muy importante. Es muy importante porque, mis amigos, porque nosotros queremos que las cosas sucedan cuando nos da la gana. Y resulta que hay una dimensión espacio-tiempo que existe, que está, y nosotros somos el tren que pasa por esa estación. Imagínense que el espacio del tiempo es la estación del tren y nosotros estamos en los vagones que pasan por allí. El tiempo, el presente, pasado y futuro son una sola cosa que nosotros validamos.
¿Cómo la validamos? Por ejemplo, cuando un niño hace la circuncisión a los 8 días de nacido, es que el niño tenía la voluntad de decir, no, yo no la hago. No, a ese niño se lo impusieron. Pero cuando él valida ese hecho, cuando él le impone a su hijo hacer la circuncisión. Es como si él firmara el contrato, sí, acepto. Él acepta a través de su hijo hacer la circuncisión. Y esto no sucede en espacios diferentes. Sucede en un solo espacio en donde tres temporalidades existen al mismo tiempo. ¿Se dan cuenta de eso? Quiere decir que nosotros validamos, y esto es bien importante con respecto a las lealtades, nosotros validamos el comportamiento de nuestros antepasados como si fuera propio cuando nosotros los ejecutamos. ¿Se entiende eso? Esto es bien importante. Fíjense, eh, cuando dice, eh, que el posterior no en reverencia, los hijos de Israel, diciendo que a medianoche y otro primogénito, y llevaron también y los egipcios, urgían los hebreos, eh, ok, ok, dice, y cocieron la masa que habían llevado de Egipto y que en el apuro no dejaron fermentar. Ninguna otra cosa habían podido preparar. La permanencia de los hijos de Israel en Egipto había durado 430 años, y al cabo de los cuales ese día salieron todas las huestes del Eterno de la tierra de Egipto. Noche de vigilia fue para el Eterno para sacarlos de la tierra de Egipto, y es noche de vigilia para todos los hijos de Israel a través de sus generaciones. Sí lo puse, ahora recuerdo que sí lo puse en la parashá. Pero es para que vean, ¿verdad? Que nada, nada, nada está al azar, mis amigos. Todo lo que comienza. Aquí nos habla de pesa. En fin, es que es una parasha tan rica, tan impresionante, ¿verdad? Entonces, básicamente, Dios nos dice, ¿verdad? Que Él esperó a ese día para sacarnos de Egipto. ¿Qué quiere decir eso, mis amigos? Que la mentira que dijo Dios o Moshe al faraón no fue tan mentira. ¿Qué quiere decir esto? Para bíblicamente, la mentira está asociada con la falsedad intencional para engañar de modo de causar un daño. Sin embargo, la narrativa del Éxodo no muestra que la intención de Moisés y Dios fuera engañar al faraón por su propio beneficio o para perjudicarlo a él. Más bien, se le dieron muchísimas oportunidades de que él mantuviera su reino. No se le quería atacar. En este contexto, algunos podrían argumentar que las mentiras no son necesariamente inmorales si el propósito es más alto y busca el bienestar y la justicia, en especial cuando se enfrenta a un faraón, a un dictador, a un asesino, a una figura opresiva. Entonces, la mentira es válida. En resumen, la justificación ética y moral de lo que parece un engaño de Moisés y Dios al faraón
puede comprenderse desde varias perspectivas, como una estrategia política para alcanzar una meta más alta, como una manifestación del plan divino y como una parte de un proceso donde la verdad final se revela gradualmente. Entonces, lo que podría parecerse una mentira a nivel humano podría verse como un medio necesario para una liberación mayor y trascendental, que es el objetivo final de todo el relato. Aquí entonces nos viene el conflicto a nosotros personalmente en nuestra vida cotidiana. ¿Cuándo está bien decir mentiras y cuándo no? Cuando la mentira va a dañar a otro, no está permitido. Cuando la mentira es para reconciliar a las personas o para un propósito mayor, está permitida. Entonces, ese debe ser el parámetro que nosotros debemos tener para la mentira. ¿Ok? Por ejemplo, hay cosas que yo no les he dicho a mi hija, a mis hijas, por ejemplo, de cosas que yo he vivido, porque simplemente no tienen la madurez para aceptarla. ¿Es mentira? No. Yo se los he dicho, yo he dicho, hay cosas que yo no les he dicho a ustedes. Pero ¿cuándo no las va a decir? Cuando lo pueden entender. No es el momento. Entonces, hay que saber cuándo uno decir las cosas y cuándo no. ¿Ok? Sin embargo, esos secretos en las familias y todo eso, fatal. Eso todo hay que develarlo. Todo. Porque esos son los que traen las lealtades, esos son los que traen esos son los que traen los sufrimientos ocultos que pasan de una generación a otra. Los sufrimientos hay que curarlos. Si una persona fue abusada, fue maltratada, tiene que decirlo, tiene que curarlo, porque si no, se lo pasa a una generación siguiente. ¿Okay? Luego, Éxodo 12:11 dice, porque aquella noche yo pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y castigaré a todos los dioses de Egipto. Yo soy Hashem. Pregunta, ¿cómo un Dios todopoderoso y misericordioso, que por sobre todas las cosas promueve la vida, puede haber castigado a los egipcios con la plaga de la muerte de los primogénitos? Esto es uno de los grandes dilemas de esta porción. La Torá es súper magnífica. Fíjense que en ninguna parte de la traducción de los que les leí coincide con el hebreo. Dios nunca dice, yo pasaré por la tierra de Egipto. Dice, pasará por la tierra de Egipto. Veabartí, Eretz Mitzrayim, en amarillo. No dice, Veabartí ani, Eretz Mitzrayim. Y les puse claro en verde, ani Hashem. Es decir, que no es que Dios se está limitando a decir yo, no. Aquí nos está diciendo en amarillo, Ve'avarti be'eretz Mitzrayim. ¿Ok? Dios se identifica a sí mismo con Aní. Y lo podemos ver en este versículo. La pregunta es entonces, ¿a quién Dios se refiere? ¿Quién pasará por la tierra de Egipto? Gébura es la que pasará por la tierra de Egipto, mis amigos. Hashem no se ocupa de aplicar el juicio severo. Son las leyes naturales, son los programas quienes lo hacen. Por lo tanto, aquí no hay contradicción. Y esto es muy importante para cuando llega el momento de Rosh Hashanah, tenerlo presente. Todo el objetivo de Rosh Hashanah es hacer que Gebura no pase por nuestra puerta, sino ir directo a la dimensión de Hashem, mis amigos.
igual en Pesa, igual en todas las conexiones. La que pasa por nosotros es Gébura, es el planeta Marte, es la guerra, no es Dios. Y esto es fundamental porque cuando estamos pasando por momentos difíciles, lo sentimos como un castigo divino. Y no, es causa y efecto, punto. Dentro de esta visión, el juicio severo no es algo que Dios haga sin compasión. Está intrínsecamente ligado a la misericordia divina. Recuerden que el faraón mandó a matar a todos los hijos varones de los hebreos. Y peor aún, sin importar ser el primero, el segundo, el tercero. Que el que naciera varón arrojó a los bebés al Nilo. Sin embargo, ¿qué hizo Dios? Dios le dio tiempo, espacio para que él cambiara ese decreto, para poder cambiar la ley de causa y efecto. En la tradición mística se entiende que Dios es el juez justo y su juicio no es impulsivo, no es cruel, sino sabio y misericordioso. Y en este contexto, las plagas de Egipto fueron un proceso gradual. Cada plaga fue una oportunidad para arrepentirse y cambiar. Y eso nos pasa a nosotros todos los días, mis amigos. Sin embargo, cuando la obstinación se hizo insostenible, el juicio final fue inevitable. Es como que si la misericordia tiene a Gébura encapsulada en una presa y ya cuando no la puede sostener más, la tiene que soltar. Porque ya no hay, ya secamos, o sea, ya raspamos toda la olla que había y ya no queda de otra. Así de simple. Entonces, aunque el juicio de Dios puede parecer severo desde una perspectiva humana, tenemos que entender siempre que ese juicio ha sido suavizado. Y lo que sucede es porque ya no hay otra opción para que suceda. Y tenemos que entender que por muy duro que sea lo que suceda, por mucho que nos haga sufrir y llorar, ahí hay misericordia divina. El golpe fue mitigado. Es decir, lo que hacemos es tan fuerte que nosotros mismos no lo aguantaríamos. Y Dios nos los ha mitigado para que lo podamos soportar, para que podamos soportar la causa de nuestros efectos, mis amigos. Así que Gébura es el limpiador universal, pues se encarga de mantener todo en equilibrio. ¿Ok? Ahora, vamos a ver Éxodo 12:13. Y la sangre que mostraréis servirá por señal para que yo al verla pase por alto vuestras casas, y así no sufriréis la plaga exterminadora con que golpearé a la tierra de Egipto. ¿Qué nos dice aquí? En amarillo, va allá dam. Aquí encontramos una paradoja. La sangre como símbolo de juicio y la sangre como vector de gesed, de liberación. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que la primera plaga fue sangre. Es un símbolo de juicio divino y de alteración del orden natural de las cosas. La sangre en ese contexto representa un castigo, un signo de desesperación y sufrimiento. Sin embargo, en la última plaga, cuando se usa la sangre del cordero sobre los postes de las puertas para protegerse del ángel de la muerte, la sangre adquiere un significado completamente diferente. Es un signo de salvación y de redención. Es un medio de protección que actúa como un sello de pertenencia al pueblo de Dios. Esto establece claramente que el nefesh de nuestra alma está sometido al mundo de la dualidad, lo cual solo es una posición desde donde se enfrenta la realidad. El mensaje oculto aquí, mis amigos, es que la transformación es posible.
El mismo elemento que simboliza el sufrimiento de los egipcios puede representar la liberación de los hebreos. Lo que define su impacto no es la sangre en sí, sino la conciencia con la que es utilizada. Nos recuerda que el destino no está fijado, sino que depende de cómo elegimos relacionarnos con las energías que nos rodean. Desde la perspectiva de la cábala y la física cuántica, la sangre no es solo un fluido biológico, sino un canal de energía vital que almacena memorias ancestrales, patrones emocionales y vibraciones espirituales. Ahí les puse una foto de una transfusión de sangre. ¿Por qué? Porque una de las maneras de purificar la sangre es cuando hacemos una transfusión, cuando donamos sangre. Pero ustedes dirán, pero Maciel, estás loca, ya la sangre está fuera de mí. En la física cuántica se ha demostrado que cuando la sangre pasa por el aparato para purificarse, porque ustedes donaron, va a ser purificada de cualquier potencial agente infeccioso, ¿verdad? De la hepatitis, de lo que sea. Esa sangre, al ser pasada por un aparato que la purifica, su impronta energética también influencia a la sangre que está en nuestro cuerpo. Es decir, la purificación que sufrió afuera también se sufre adentro. Eso es lo que se llama el espectro fantasma, algo así creo que se llama el experimento. En fin, lo cierto es que el 90% de la sangre está compuesta por agua, mis amigos, la cual la convierte en un solvente universal. Esto significa que ella es capaz de disolver y transportar otro tipo de sustancia como nutrientes, vitaminas, minerales, hormonas, proteínas, producto de desecho, pero también traumas, cargas emocionales, recuerdos ancestrales, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, fíjense cómo la Torá es comparada con el agua. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? El agua es fuente de vida, es un elemento dinámico que fluye, purifica y nutre. Así como el agua mantiene la sangre en movimiento y le permite cumplir su función vital, la Torá sostiene y vivifica el alma, proporcionándole el alimento espiritual necesario para su evolución. En los textos sagrados, la Torá es descrita como Mayin Hayim, agua viva, porque al igual que el agua, no es estática ni limitada, sino que fluye y se adapta a cada generación, manteniendo su esencia pura. La sangre básicamente responde a la frecuencia con la que vivimos. Es decir, si estamos en estado de gratitud, de amor y de conexión con lo divino, ella eleva su vibración, mientras que el miedo, la ira o la desesperanza la densifican, la oscurecen. Al practicar la meditación, la plegaria, los cantos mántricos, la recitación de los nombres divinos, reprogramamos la información sutil que fluye en ella. En el contexto de la cábala, podría verse como un cambio de vibración o frecuencia. La sangre, que es un símbolo vital, en un principio está ligada a la muerte, que la vemos en la primera plaga, pero en el momento de la Pascua se convierte en un símbolo de vida, de protección y trascendencia. Y hay una noción de que al enfrentar el sufrimiento y la transformación, como los hijos de Israel lo hicieron pasar por las plagas, se puede alcanzar una purificación y un despertar espiritual que nos permite acceder a una nueva forma de ser y de estar en el mundo. Ahora, ¿de qué manera podemos transformar nuestra sangre? La sangre responde a la frecuencia con la que vivimos, ya lo dijimos. Entonces, agradecer, escuchar música de alta vibración, tener pensamientos positivos, tener enfoque en esos pensamientos positivos, porque
nosotros podemos tener un pensamiento positivo en un momento y enseguida viene uno que lo expulsa y nos lo sabotea. No, hay que enfocarse y mantenerlo y mantenerlo y mantenerlo. ¿Ok? Eso va a hacer que la vibración se eleve, la vibración de nuestra sangre, de nuestra agua interna se eleve. Luego tenemos que la ciencia ha demostrado que nuestras emociones y creencias pueden activar o desactivar genes, mis amigos. Al cambiar nuestra percepción de la vida y reescribir las historias que nos contamos sobre nuestra identidad, podemos modificar la manera en la que nuestros genes se expresan y con ello alterar patrones heredados. Aquí el francés, por ejemplo, es mucho, ay, yo soy así. Y así se la calan, porque yo soy así, porque yo soy así, así soy. Yo no voy a cambiar. Fatal para la reconfiguración epigenética. ¿Por qué? Porque nosotros estamos condenando a nuestros genes a que expresen la misma programación de nuestros ancestros. Así de simple. Lo mejor que podemos hacer nosotros es operar cambios sobre nuestra identidad, sobre quiénes somos. Bueno, quien soy hoy no puede ser el mismo a quien yo soy mañana, porque yo quiero una nueva programación para mí. No quiero traer las enfermedades de mi familia, ni nada de eso. Fíjense, algo muy importante, la plaga Hosher, ahorita que me estoy acordando. La palabra olvido en hebreo es shor. Tiene exactamente las mismas letras que Hosher. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que el olvido del otro puede producir Alzheimer, ¿saben? La gente dice que el Alzheimer es hereditario. No. El Alzheimer es la desconexión con el otro y el mundo externo, todo lo que nos rodea. Mientras nosotros practicamos la empatía, mientras nosotros practicamos el cuidado al otro, nosotros estamos eliminando esos genes generacionales. Así que mosca con eso. Luego tenemos que a lo largo de las generaciones podemos haber heredado pactos de escasez, de sufrimiento, de soltería, de lealtades invisibles que limitan nuestra expansión. A través de la introspección o del trabajo con la genealogía o la conexión con el yo superior, podemos identificar y liberar estos patrones, permitiendo que nuestra sangre fluya en sintonía con la abundancia y la plenitud. La sangre es portadora de nuestra esencia divina y al mismo tiempo es altamente influenciable por nuestras palabras y decretos. Al afirmar con intención clara que nuestra sangre es luz, que fluye en armonía con la energía de la creación y que porta la vibración de la salud y la plenitud, estamos activando nuestro campo de realidad en nuestro ser. Recuerden entonces, mi sangre es luz, fluye en armonía con la energía del creador y porta vibración de salud y plenitud. Esa es la afirmación que tenemos que tener para enfocarnos en un cambio en la epigenética, mis amigos. La transformación de la sangre no es solo un proceso físico, sino un viaje espiritual profundo. No es algo que se hace de un día al otro, evidentemente. Como vemos en la Torah, es un camino de transformación progresivo, pero es la alquimia interna que nos permite trascender lo que hemos heredado y convertirnos en creadores conscientes de nuestra propia existencia. Repito la afirmación en la que vamos a meditar durante toda la semana. Mi sangre es luz. Cierren un momento los ojos. Visualicen. Mi sangre es luz. Fluye en armonía con la energía de la creación. Mi sangre es creadora. Y esto es literal, mis amigos, porque es la sangre la que crea un ser humano, empezando por allí. Sin la intervención de la sangre no puede haber una criatura. La sangre es creadora. Entonces,
Mi sangre es luz. La sangre fluye con el creador universal de todas las cosas y porta vitalidad, salud y plenitud en mi interior. Vean, eso que circula por sus venas es luz, mis amigos. Eso es luz. Siéntanlo, visualícenlo, porque nuestra salud, nuestro bienestar depende de ello. ¿Okay? Ahora vamos al Éxodo 12:42. Dice, esta fue una noche de vigilia para Hashem, para sacarlos de la tierra de Egipto. Aquella misma noche es de vigilia para Hashem, para todos los hijos de Israel, por todos los siglos. Que dice, Leil Shimurim, una noche de vigilia. El versículo enfatiza que esta noche es especial en dos dimensiones. Fue una noche en la que Hashem estuvo en vigilia para sacar al pueblo de Egipto. La luna llena de Nisan es el día en el que Hashem está activo en esa luna plenamente y es la noche en el que el pueblo de Israel, por todas las generaciones, permanece en vigilia para recordar la redención. Y yo quisiera que el mundo entendiera que esto no es solo para los judíos. Esto es un portal mundial, astronómico, universal si se quiere. Todo lo que está bajo el influjo de la Vía Láctea está bajo esta influencia energética, mis amigos. En la Cábala, la noche representa el tiempo del ocultamiento y el juicio, el din, mientras que el día es la revelación y la misericordia, Gesed. Sin embargo, en esta noche, en Leil Shimurim, la noche misma, el 15 de Nisan, la noche se convierte en Gesed, en un canal de redención. Esto nos muestra que incluso en los momentos de mayor oscuridad hay una luz oculta que guía el proceso. No es solo un evento del pasado, sino un arquetipo que se reactiva en cada generación, mis amigos. Esto indica que el éxodo no es solo un hecho histórico, sino un patrón que se repite en diferentes niveles de la existencia. Desde una visión más profunda, cada ser humano vive su propio éxodo atravesando momentos de esclavitud interna y de redención personal. Leil Shimurim nos recuerda que incluso en las noches más oscuras de nuestra vida, Hashem está en vigilia, preparando nuestra liberación. Por eso la noche de Pesaj es un tiempo sagrado, donde la realidad ordinaria se suspende y el alma se encuentra en un estado de apertura para recibir la energía de la liberación. Y se siente, mis amigos. La noche de Pesaj es el día en la que la cabra, el Nisan, está con toda su fuerza, con todos esos cuernos, rompiendo esa puerta que le va a dar paso a la liberación, mis amigos. Y eso es lo que quiere decir que Hashem está en vigilia toda la noche. Mientras dure la luna, Hashem está en vigilia, garantizándonos la liberación de algún tipo de estrechez que tenemos en nuestra mente, en nuestras emociones. ¿Ok? Bueno, vamos a las preguntas. Hasta aquí la clase. Yo sé que estuvo bastante profunda, pero de verdad que la encontré fascinante entender cómo estas conexiones de la Torá son realmente terapéuticas. Y, y no los perdemos por el miedo a la religiosidad. O sea, por el miedo a seguir un patrón
religioso que nos dogmatice, perdemos estas oportunidades grandiosas que son terapéuticas. ¿Ok? Vamos a